¿Qué funcionamiento tan fino y tan redondo tiene este patinete eléctrico? Este es el Pure Air 3 Pro, uno de los nuevos patinetes de Pure Electric. La serie Pure Air viene con un diseño continuista, pero a su vez más redondo y cargado de novedades. Han incorporado intermitentes, un nuevo sistema de dirección, de plegado y muchísimas cosas más. Si estás buscando un patinete eléctrico urbano, ágil y que además pueda ir bajo la lluvia, quédate hasta el final del vídeo para saber todo lo que es capaz de hacer este patinete eléctrico. Y además te diré la autonomía real que vas a poder hacer con tu peso. ¡Comenzamos! El diseño del nuevo patinete eléctrico Pure Air 3 Pro es una evolución del modelo anterior, sigue su misma estética, sigue siendo elegante, pero de cerca veremos que prácticamente todo ha cambiado, trae muchísimas novedades. Empezamos por sus puños, ahora son de goma, sencillos, con un dibujo pronunciado que se coge muy bien a nuestras manos. Lleva un timbre tipo bicicleta que mejora el anterior, es sencillo y hace bien su función. La única maneta de freno es metálica y más robusta que las anteriores versiones, de buena calidad, que acciona el freno tambor de la rueda delantera y el freno que es regenerativo de la rueda trasera. No me canso de decirlo, los frenos de tambor son de los que más me gustan, no hacen derrapar la rueda, no necesitan apenas mantenimiento, duran muchísimo y están aislados de la suciedad, por lo que nos evitarán un montón de reparaciones. Este patinete frena muy bien. Tiene una muy buena frenada, no tiene el tacto como el de un freno hidráulico, pero en muy pocos metros detendrás el patinete eléctrico, funciona muy bien. Además, cargará la batería gracias a su freno regenerativo trasero, que no nos daremos cuenta de que está actuando. Hice una prueba para ver qué tal funcionaba el freno regenerativo. Empecé la cuesta con un 88%, al subir estaba al 83% y bajé frenando de cuando en cuando y pude obtener un 86% de batería, por lo que sí que regenera. En la parte derecha del manillar tenemos el nuevo acelerador de pulgar, de buena calidad, con detalles en goma para un mejor agarre, es preciso, con un buen tacto, que transmite bien la cantidad de aceleración que queremos de forma inmediata, sin retardos, funciona muy bien. Podemos activar la velocidad de crucero desde la app, se activará cuando vayamos unos cuantos segundos a una misma velocidad, no siendo necesario utilizar el acelerador para mantener la velocidad, oiremos un pitido cuando se active. Para quitarlo podemos frenar o tocar el acelerador. El display o pantalla ha sido renovado, está integrado en el manillar, muestra algún icono en color y tiene un único botón central multifunción. Apretándolo unos segundos encenderemos o apagaremos el patinete eléctrico y el display. La pantalla se ve en todas las condiciones de luz. La pantalla muestra la siguiente información: el modo de conducción, la velocidad, la unidad de medida, el estado de la batería. También aparecerá el icono del intermitente cuando pulsemos los botones de los intermitentes que se encuentran en la nueva botonera a la izquierda del manillar. Cuando lo activamos hace un pequeño pitido y los intermitentes son visibles en todas las condiciones de luz, aunque en sombra o con poca luz son mucho más visibles. Por su diseño principalmente alumbran cada uno 180 grados, incluso se ven desde detrás. Han sido muy bien diseñados, tienen muy buena visibilidad y además están protegidos por una goma que queda muy bien estéticamente y los protege ante golpes. Los nuevos patinetes Pure Electric están llenos de detalles y muy buenas ideas de diseño. Están muy bien acabados con buenas calidades. Para encender las luces apretaremos el botón central del display una vez. La luz delantera hace bien su función, alumbra a 15 centímetros del patinete hasta llegar a varios metros por delante de él, con una buena amplitud. Nos proporciona la luz suficiente para ser vistos en ciudad y en caminos totalmente oscuros. La luz roja trasera siempre va enchufada, se ve muy bien y además cuando frenamos aumenta de intensidad, todo ello por seguridad.
En la pantalla aparecerá este icono cuando la luz esté encendida. En la pantalla también aparecerá este icono parpadeando cuando desde la app hayamos activado la función de velocidad de crucero y permanecerá fija cuando esté en funcionamiento. Para cambiar el modo de conducción, que tiene 3, pulsaremos 2 veces seguidas el botón central, cada modo con una velocidad y aceleración diferente. El patinete puede conectarse a la app de Pure Electric mediante Bluetooth. Es una app bien diseñada, sencilla, con los datos y funciones más importantes del patinete eléctrico. Podremos ver si llevamos o no los intermitentes encendidos, la velocidad, los kilómetros totales, el porcentaje de batería, los kilómetros que podemos hacer hasta agotar la batería, los gramos de CO2 ahorrados al medio ambiente, activar la velocidad de crucero, encender las luces y por último bloquear o desbloquear el patinete eléctrico. Tendremos otras funciones entre las cuales podemos ver un diagnóstico, ayuda o incluso actualizar el firmware del patinete, BMS, etc. Con estos nuevos patinetes la app funciona muy bien. El manillar es estrecho, aunque parece algo más largo por la nueva zona de los intermitentes. Este manillar proporciona agilidad a su conducción. Es bastante estable gracias al nuevo sistema de dirección que cuando terminamos de girar devuelve el manillar y dirección con suavidad al lugar de origen. Es una especie de dirección asistida, sobre todo es muy útil cuando vamos por terrenos un poco bacheados, con imperfecciones, que esto evitará que el volante se nos gire repentinamente. Apenas te das cuenta, simplemente notas un buen confort, ya que lo hace de una forma muy natural. El manillar tiene una especie de embellecedor de plástico duro de muy buena calidad, para dar sensación de robustez. El mástil es de un grosor medio que da sensación de robustez, tiene una altura ideal para todo tipo de usuarios, terminando en el nuevo sistema de plegado, más seguro, robusto, sencillo y rapidísimo. Este nuevo sistema de plegado me ha gustado muchísimo y lo puedes utilizar todos los días. Podemos ver el nuevo enganche en la parte superior del mástil, de acero muy bien diseñado, que nos ayudará principalmente a anclar el mástil y poderlo transportar o guardar. El chasis es de acero muy robusto, juntándose el mástil con la base por medio de 2 tubos que dan mucha seguridad. Tiene un tamaño compacto, muy urbano, acorde a su categoría. Su peso es de 16,5 kilos y nos permitirá el desplazamiento por ciudad, tanto en nuestro día a día, recados, al trabajo, instituto o universidad, o incluso hacer rutas medias por asfalto. Todo ello de una forma confortable, rápida y ágil. Lleva 2 ruedas tubeless de 10 pulgadas por 2,5 pulgadas de ancho, con un dibujo grabado muy marcado, pensado principalmente para entornos urbanos y asfaltados. Se ven de buena calidad. Al ser tubeless son más difíciles de pinchar, se agarran muy bien al asfalto. Esta vez para su hinchado trae una pequeña bomba o hinchador con manómetro. Gracias a su grabado bastante marcado se defiende muy bien en terrenos de tierra compactada o gravilla pequeña compactada, pero al no llevar suspensiones no es su naturaleza, pero nos puede sacar de algún apuro. Lleva un motor en la rueda trasera de 500 vatios de potencia nominal y 700 vatios de potencia máxima. Es un motor muy silencioso, su aceleración es muy progresiva, se nota, pero no te echa para atrás ni da tirones, va muy fino y su conducción es muy confortable y ágil. Está muy bien resuelta la limitación de los 25 km/h, lo hace de una manera muy natural. Su potencia nos permitirá subir las cuestas más habituales de nuestra ciudad a 25 km/h. Para probar toda su potencia y ver de lo que era capaz, fui a la montañeta de Alcira, que es donde pruebo los patinetes de 500 vatios nominales, y la pudo subir todo el rato a 25 km/h y la zona más complicada a 23-24 km/h, con la batería a tope, con cuestas de hasta el 11%. También paraba y arrancaba en la subida y recuperaba bastante bien. El patinete es capaz de soportar pesos de hasta 120 kilos. La nueva plataforma es de un plástico muy duro, con mucho grabado para acogerse a los pies, con el logo de Pure en negro en el centro de la base, así como el nombre del modelo al principio de la base en blanco y negro reflectante. Por el tratamiento que le han aplicado al plástico de la base, para que esté negro e impoluto, hace que resbale los primeros kilómetros. A lo largo de los días y de los kilómetros, esto va desapareciendo.
No hay que alarmarse, no te vas a caer, pero quizás no es el mejor tratamiento para una base. El nuevo caballete está muy bien diseñado y hace bien su función. Los guardabarros son de plástico duro, su diseño es bastante clásico, hacen su función y el trasero ha sido reforzado para que no rompa ni vibre. En la base del patinete lleva una batería de 9,6 amperios hora a 37 voltios. Esta batería me ha permitido hacer 40 kilómetros de autonomía, habiendo sobrado un 8% de batería y pudiendo hacer 3,5 kilómetros más. Fui a una velocidad de 25 km hora en modo 3, el más potente, terreno llano, algo de viento, verano, con una temperatura de 30 a 32 grados y con un peso de 65 kilos. En todo momento podía ir a 25 km hora y solo en la última raya se notaba un descenso en la aceleración. Te dejo enlace de compra y ofertas en la descripción del vídeo y en el comentario fijado a este y a todos los patinetes de Pure Electric. Me ha sorprendido muy gratamente la conducción de este Pure Air 3 Pro. Lo encuentro muy preciso y ágil, confortable, sin vibraciones extrañas, muy silencioso. Lo veo perfecto para movernos en nuestro día a día, hacer recados e incluso hacer rutas urbanas medias por asfalto. Su autonomía es buena, su potencia también dentro de los 500 vatios nominales. Me han gustado sus acabados y su construcción. Y me han gustado mucho los sistemas de seguridad y de ayuda a la conducción que incorpora. Es un patinete muy recomendable y debes recordar que puedes ir bajo la lluvia. Y ahora, para sacar la autonomía que puedes hacer con tu peso en este patinete eléctrico, debes multiplicar mi peso, es decir, 65, por los kilómetros que yo he realizado, es decir, 40, y lo divides entre tu peso. Y el resultado de toda esta operación dará la autonomía real aproximada que vas a poder hacer con este patinete eléctrico. Dale a me gusta, comenta qué te ha parecido el vídeo, el patinete, y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Suscríbete! ¡Chao!